Seguimos entonces con la trigonometría y las primeras tres funciones. En el último video nos habíamos quedado justo acá en Solved Katoa y habíamos visto que esta es una mnemotecnia que nos ayudará a recordar cómo calculamos seno, coseno y tangente. Pasemos ahora entonces, vamos a seguir estudiando el mismo triángulo que ahora lo tengo dibujado acá. Sigue siendo el mismo triángulo. Tal vez se deformó un poco, pero bueno. Seguimos. En este caso vamos a marcar el ángulo alfa. Y el ángulo alfa va a estar justo acá. En el otro triángulo habíamos visto el ángulo de acá. Y ahora vamos a observar y estudiar el ángulo de este, que lo vamos a llamar alfa. Y vamos a calcular cuáles son las funciones trigonométricas básicas, es decir, las tres funciones básicas de la trigonometría para este ángulo alfa. Empezamos entonces escribiendo sen. Sen es la abreviación de seno. Y ya sabemos por nuestra mnemotecnia que el seno de un ángulo es opuesto sobre hipotenusa. Opuesto sobre hipotenusa. Vamos a marcar el ángulo. Seno del ángulo alfa entonces es igual a, y observamos ahora cuál es el lado opuesto. Y recordamos otra vez que el lado opuesto del ángulo es siempre aquel lado que abre hacia ella, es decir, el que está al otro lado. La otra forma de entender también sería decir que es el lado que está enfrente del ángulo. ¿Ya está? Entonces, considerando el ángulo alfa, el opuesto ahora es este lado que vale 3. Y entonces lo escribiremos como 3 sobre la hipotenusa, que es 5. Pasemos ahora entonces a la siguiente función, que es coseno. Escribimos entonces cos, que es la abreviatura de coseno. Coseno del ángulo alfa es igual a, y la fórmula del coseno es adyacente sobre hipotenusa. En este caso vemos que el lado adyacente de nuestro triángulo es este lado, que vale 4. Entonces ponemos 4 sobre la hipotenusa, que es 5. La hipotenusa es el lado más largo del triángulo rectángulo. Y por último tenemos la función tangente. Entonces escribimos tan, es la abreviatura de tangente. Tangente alfa entonces es igual a, y la fórmula de la tangente dice que es opuesto sobre adyacente, TOA. Entonces, ¿cuál es el lado opuesto? Es 3 sobre el lado adyacente, que es 4. Y así entonces, cambiando el ángulo en el mismo triángulo que habíamos dado primeramente, las funciones trigonométricas, las tres primeras funciones, obtenemos así.